Buenos días, Diego. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda etapa la segunda parte de este curso de actualización tributaria. Como les mencioné el día de ayer, el día de hoy vamos a tratar dos temas que es los que han estado causando un poco de confusión y un poco de polémica para este año, lo que es el régimen RIMPE y lo que son los gastos personales que se tienen que aplicar a partir del año 2022. Voy a proyectar la presentación. Perfecto. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar con lo que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, que es más conocido como RIMPE. Este régimen fusiona los dos regímenes anteriores que teníamos hasta el 2021, que es el RICE y que es el régimen impositivo para microempresas. El gobierno hizo su promesa de campaña, bueno, y todo lo que ya sabemos, por los reclamos que tenían sobre todo las personas que pertenecían al régimen impositivo para microempresas, ya que ellos pagaban un 2% del total de sus ingresos. Entonces, esa era una carga impositiva sumamente alta y desproporcionada que les ponían de cierta manera en desventaja a estas personas y sociedades calificadas como microempresas. Para este año 2022, quienes se acogen a este régimen de emprendedores de negocios populares RIMPE son las personas naturales y jurídicas que tengan ingresos brutos anuales desde 0 hasta $300,000. Y los negocios populares de personas naturales con ingresos brutos anuales hasta $20,000. El Servicio de Rentas Internas está calificando o está incluyendo en su catastro referencial en función de las declaraciones de impuesto a la renta presentadas en el año 2020. Entonces ustedes ya pueden hacerse una idea a qué régimen pertenecen o si pertenecen al RIMPE, si es que cumplen estas condiciones en función de sus ingresos declarados en el año 2020. De acuerdo a la normativa tributaria que se encuentra en la Ley de Desarrollo Económico y su reglamento, existen 5 tipos de exclusiones que no nos permitirán pertenecer a este régimen RIMPE. En primer lugar, son aquellos contribuyentes o aquellos sujetos pasivos brutos superiores a $300,000. También se encuentran excluidos quienes realicen actividades contempladas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario. Estas actividades son contratos de construcción, urbanización, lotización y otras similares. Es decir, los constructores no pueden pertenecer a este RIMPE. También se encuentran excluidos las actividades profesionales, los mandatos, representaciones, transporte, actividades agropecuarias, comercializadores de combustibles, quienes tengan relación de dependencia, quienes obtengan rentas de capital y pertenezcan a regímenes especiales de impuesto a la renta. También se encuentran excluidos quienes reciben inversión extranjera directa y también quienes desarrollan actividades en asociación público-privada. Y por último, también se encuentran excluidos quienes realicen actividades de hidrocarburos, actividades mineras, petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticos, industrias básicas, servicios financieros y los servicios de economía popular, solidaria y seguros. No sé si a ustedes les ha pasado a partir del 31 de diciembre que el Servicio de Rentas publicó su catastro referencial. No sé si les ha pasado de que tienen negocios que estén incluidos en el RIMPE y tienen negocios que no están a pesar de cumplir estas condiciones. Si se encuentran en esa duda, la
el primer paso que deben hacer para saber si pertenecen o no al régimen RIMPE es saber si se encuentran excluidos de acuerdo a lo que está presentado en esta diapositiva. Si cumplimos todas las condiciones y no tengo ninguna actividad ni mis ingresos superan los $300,000, a pesar de no estar en ese catastro referencial, nosotros deberíamos considerarnos como régimen RIMPE, tomando en consideración que el SRI se encuentra depurando también este catastro. ¿Cuál es la vigencia de este régimen RIMPE? La vigencia de acuerdo a la normativa es de 3 años contados desde la primera declaración de impuesto a la renta. Aquí es importante contabilizar cuándo se cumplen los 3 años. ¿Sí? Aquí lo que le dice es 3 años contados desde la primera declaración de impuesto a la renta. Nosotros vamos a hacer la primera declaración de impuesto a la renta bajo el régimen RIMPE en marzo o en abril del año 2023. Es decir, a partir del año 2023 voy a contar 3 años. Lo que quiere decir es de que yo voy a pertenecer en el RIMPE hasta el año 2026. Para el año 2027 yo ya empiezo a ejercer mis actividades económicas a través del régimen general o el régimen que esté vigente en ese año. También hay puntos que tenemos que considerar. En primer lugar es de que si por alguna razón el Servicio de Rentas Internas nos excluye del RIMPE, no vamos a poder volver a acceder al mismo. Quienes inician actividades, quienes se inscriban en el RUG a partir de la vigencia de la Ley de Desarrollo Económico, si cumplen las condiciones establecidas y no se encuentran excluidos, van a pertenecer automáticamente al RIMPE. En el caso de que superen los $300,000 de ingresos brutos en determinado año, se someterán al régimen general a partir del siguiente año. Es decir, si yo para el año 2023 superé los $300,000, a partir del año 2024 iniciaría como régimen general. Respecto a la inscripción y reinicio de actividades. Cuando yo me acerque al Servicio de Rentas Internas para realizar la inscripción de mi actividad económica, tendré que informar todas las actividades que voy a desarrollar. Y adicionalmente tengo que informarles cuánto va a ser mis ingresos anuales estimados que voy a percibir. Entonces, en su momento, si es que yo estimo que voy a tener un negocio pequeño, que al año difícilmente voy a superar los $20,000, entonces eso es lo que tenemos que informar a los funcionarios del SRI para que me categoricen como negocio popular. Ahora, hay que tomar en cuenta también que el Servicio de Rentas tiene una base de datos que hace cruces de información. Entonces, si al momento de la inscripción el Servicio de Rentas tiene data o tiene información de que yo superé esos $20,000, ellos nos van a indicar en ese momento y nos van a categorizar dentro del RIMPE o dentro del negocio como emprendedor o dentro del régimen general. Entonces, hay que estar pendientes también de ese tema en el caso que se nos presente. Respecto al reinicio de actividades. Las personas naturales que se encuentren sujetas al RIMPE que hubiesen suspendido su RUC en el periodo que realicen sus actividades económicas se mantendrán en dicho régimen. Es decir, si es que yo suspendo mi RUC en enero y luego vuelvo a reiniciar en noviembre, por dar un ejemplo, si estuve sujeta al RIMPE al inicio y al momento de reiniciar cumplo las condiciones antes mencionadas, me seguiré manteniendo como régimen RIMPE para mis actividades económicas. Ahora, hay que tomar en consideración, y hay algo que el SRI está recalcando, de que el SRI no va a comunicar de ninguna manera si es que pertenezco o no al régimen RIMPE. Por lo tanto, el inicio y la finalización en este régimen estará sujeta al cumplimiento de los requisitos que yo les mencioné anteriormente. Entonces, es por eso que les indicaba que tenemos que analizar si es que no cumplo con ninguna de las
actividades de exclusión o no cumplo con ninguno de los requisitos para ser excluido, yo me categorizaré como RIMPE, a pesar de no tener ninguna comunicación previa del SRI. Ahora, como la normativa se publicó el 29 de noviembre del 2021, el SRI publicó un catastro referencial con información del año 2020. Sin embargo, cada abril o el abril de cada año o hasta abril de cada año, el SRI publicará un nuevo catastro, igual que se considera de manera referencial, con el listado de contribuyentes que estarán comprendidos en el régimen RIMPE. Entonces, es decir, nosotros con la presentación de la declaración de impuesto a la renta de marzo o abril, el SRI esa data va a considerar y va a publicar en su página web. Pero lo importante y lo que tenemos que tomar en consideración es que se trata de un catastro referencial, no es un catastro obligatorio como lo teníamos con el régimen impositivo de microempresas. Entonces, eso quiere decir que, y les vuelvo a recalcar esto, que si es que por obvias razones yo no consto en ese catastro y cumplo las condiciones anteriores, pues yo podré sujetarme al régimen RIMPE. Lo que el SRI sí va a poner a disposición y lo que menciona es de que nosotros a través de la herramienta que ellos tienen consulta de RUG en su web, podremos verificar a qué régimen pertenecemos. Entonces es importante indicar de que el SRI solo va a publicar este catastro referencial en abril. Sin embargo, nosotros que estamos en el día a día sabemos que existen empresas o van a existir personas naturales que inicien sus actividades en mayo, junio, agosto, septiembre del 2022 y que ellos al momento que inicien van a iniciar como RIMPE y por lo tanto ellos no van a estar comprendidos en este catastro, al menos en el que van a publicar en este 2022, pero sí para el 2023 en adelante. Lo que les mencioné anteriormente corresponde a términos generales de cómo pertenezco, cómo me categorizo y en dónde puedo revisar si es que estoy o no estoy en los catastros referenciales. Este régimen RIMPE lo que hace es simplificar la manera de presentar la declaración de impuesto a la renta y las declaraciones de IVA. En ese sentido, la base imponible para el impuesto a la renta para los negocios considerados como emprendedores estará compuesta ¿de qué? De los ingresos brutos grabados, ingresos operacionales y no operacionales, menos descuentos y devoluciones, más o menos la generación o reversión de impuestos diferidos en el caso de que yo haya estado aplicando tales en el ejercicio económico anterior. Ahora, como este RIMPE es un mix de lo que teníamos con el régimen de microempresas y el RICE, cuando nosotros tengamos actividades o fuentes de renta excluyentes de este régimen, no debemos incluirlos como ingresos para el cálculo de la base imponible de RIMPE. Esos ingresos que son por actividades excluyentes van a tener que ser declaradas y pagadas como el régimen general. Tampoco tengo que incluir dentro de la base imponible para el RIMPE o los negocios de emprendedores aquellos que provengan de premios de lotería, rifas, apuestas, herencias, legados y donaciones. Tampoco se incluyen para el cálculo de esta base imponible los ingresos obtenidos por regalías, pensiones jubilares y otros distintos de las actividades acogidas a este régimen RIMPE. Ahora, estos ingresos que no voy a incluir, estos ingresos que no incluyo son netamente para el cálculo de la base imponible del RIMPE. Sin embargo, yo estos ingresos sí los tengo que incluir en la declaración de impuesto a la renta en el formulario 102 o 101 y declararlos de acuerdo al régimen general. Ahora, es importante también mencionar de que el régimen RIMPE, o por pertenecer al régimen RIMPE, yo sí puedo aplicar los beneficios tributarios relacionados con ingresos previstos en la normativa legal vigente. O sea, por ejemplo,
eh, estarán exentos de impuesto a la renta los rendimientos financieros que estén a más de 180 días, como darles un ejemplo. Entonces, en ese caso no pierdo yo ese beneficio y puedo excluirlos del impuesto a la renta porque así se encuentra dispuesta en la normativa. Ahora, ¿qué se entiende por ingresos brutos? De acuerdo a la normativa, la ley y sus reglamentos, se entenderá que son los ingresos grabados percibidos por el sujeto pasivo menos descuentos y devoluciones. De esta manera establecemos la base imponible sobre la cual yo voy a calcular el impuesto correspondiente al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Para liquidar y pagar el impuesto a la renta, el SRI publicó una tabla progresiva y se encuentra contenida en la ley. Entonces, esta tabla progresiva tiene un manejo similar al que manejamos las tablas de lo que es la declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Si es que tengo de 0 a 20 mil dólares de ingresos, yo pagaré netamente al año 60 dólares. Si tengo de 20 mil $1 a 50 mil dólares, pagaré 60 dólares de impuesto a la fracción básica y el 1% del tipo marginal. ¿Qué se entiende por este tipo marginal? Es la fracción excedente que nosotros podamos generar. Ejemplo, si yo tengo 25 mil dólares de ingresos, por los primeros 20 mil pago 60 dólares al año y por los 5 mil dólares adicionales pagaré un 1%. Ahora, en el caso de que yo supere los 300 mil dólares al año, este excedente será pagado de acuerdo al tipo marginal, es decir, si yo tengo 400 mil dólares, pagaré 2.797 dólares como fracción básica y sobre los 200 mil dólares pagaré el 2%. Y tomando en consideración que para el año 2023 yo ya perteneceré al régimen general o simplemente en el año que me pase perteneceré al régimen general. Entonces hay que tomar en consideración esta tabla al momento de hacer la declaración y pago de impuesto a la renta que nos toque hacer el próximo año. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo voy a liquidar y pagar el impuesto a la renta por un negocio popular. Simplemente hasta 20 mil dólares pagaré netamente 60 dólares. Será un impuesto causado de 60 dólares. Bueno, yo estoy dentro del régimen como emprendedor y he puesto en el caso del ejemplo que la base imponible corresponde a 90 mil dólares de ingresos brutos que tuve al año. Entonces, la fracción básica es 75.001. Y la fracción excedente es la diferencia y la fracción excedente 14.999. ¿Sí? Que nos da los 90 mil dólares, es decir, la diferencia entre 90 mil y 75.001. Entonces, el impuesto a la fracción excedente es el 1.5% de 14.999. Lo que nos da 225 dólares. Y el impuesto a la fracción básica es los 672,50, que nosotros podríamos ver acá en el cuarto renglón de la tabla progresiva. Y el impuesto a la renta causado en total va a ser 225 dólares más 672,50, en total 897 dólares con 50 centavos. Como les mencionaba anteriormente, la liquidación o la lectura de esta tabla es similar a la lectura que hacemos de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales que publica el SRI cada año. Ya, ¿cómo hago la declaración y pago de este impuesto a la renta? El periodo es anual y tenemos que declarar en el caso de... A ver, se tiene que declarar en marzo junto con la declaración de impuesto a la renta del régimen general. Ahora, la liquidación del impuesto. El impuesto se sumará al impuesto a la renta del régimen general por los ingresos de las actividades que no están sujetas a este régimen, que es lo que les mencionaba anteriormente. El valor obtenido de impuesto a la renta
por la actividad RIMPE se sumará al impuesto obtenido por las actividades que pertenezcan al régimen general. En total tendría un impuesto a la renta a pagar de manera global. Si es que yo tengo retenciones en la fuente que me han realizado durante el ejercicio fiscal, estas retenciones las tengo que aplicar como crédito tributario. Entonces, es decir, esto no cambia cómo manejamos actualmente. Como les mencionaba anteriormente, cuando yo registro ingresos superiores a los $300,000, permaneceré en el régimen hasta el 31 de diciembre y a partir de enero del siguiente año perteneceré al régimen general. Ahora, si es que yo soy un negocio popular y tengo ingresos superiores a $20,000, se liquidará el impuesto con base a la tabla RIMPE por la ocasión o por el periodo o por el ejercicio fiscal en donde esté superando. Y hay que tomar en consideración que este valor de impuesto que yo pago anualmente, siendo un negocio popular, incluye o comprende el impuesto a la renta y el IVA correspondiente. No así si es que yo soy un negocio considerado como emprendedor. Respecto a los agentes de retención, si es que yo supero, si mis ingresos anuales van a superar los $20,000, estoy catalogado como emprendedor, no seré agente de retención de impuesto a la renta, salvo los siguientes casos: cuando yo distribuya dividendos, cuando enajene derechos representativos de capital, cuando realice pagos de reembolsos al exterior, o cuando pague remuneraciones a mis empleados. O si es que mi actividad económica es la promoción de espectáculos públicos, o sea organizador de loterías, rifas, apuestas y similares. Entonces, esto quiere decir, si es que yo tengo alguna de estas actividades que mencioné y están contempladas en el artículo 92 de la ley de régimen, del reglamento de la ley de régimen tributario, solo en esos casos actuaré como agente de retención. Si es que no tengo ninguna de estas actividades, simplemente no seré agente de retención. Y para el caso de negocios populares, en ningún caso serán agentes de retención. ¿Qué deberes formales o qué requisitos o qué obligaciones tengo que cumplir ante el SRI al pertenecer al régimen RIMPE? Se deberá emitir comprobantes de venta y retención y documentos complementarios de acuerdo a la normativa vigente. Deberé solicitar comprobantes de venta por cada adquisición que yo realice, es decir, por cada compra que yo realice, exigiré un comprobante de venta a mi proveedor. Tendré que llevar un registro de ingresos y egresos para fines tributarios. Ahora, aquí es importante mencionar también que si yo soy una empresa que pertenezco al régimen RIMPE y tengo la obligación de llevar contabilidad por estar regulado por las super de compañías o por cumplir las condiciones que el SRI obliga para llevar contabilidad, pues llevaré la contabilidad y ya no será el registro de ingresos y egresos para fines tributarios. Deberé presentar las declaraciones. Esto se entiende que son las declaraciones dentro del plazo que me determina la ley. Presentaré anexos de información cuando corresponda y deberé cumplir los demás deberes formales señalados en el Código Tributario. ¿Cuáles son estos demás deberes formales? Pues es facilitar a los funcionarios del SRI las visitas, entregar información al SRI cuando me solicite, etc. Respecto al impuesto al valor agregado, para el caso de emprendedores, de acuerdo a la normativa vigente, la liquidación y pago será de manera semestral. Para negocios populares, la cuota establecida en la tabla progresiva incluye ya el pago del impuesto a la renta y del IVA, como les mencioné anteriormente. Ahora, para el caso de emprendedores, si es que desean hacer declaraciones mensuales, pues el SRI no lo impide y está contemplado también en la resolución 60 que emitió el SRI para
para este tema del impuesto al valor agregado. Entonces, no necesariamente podrán hacer sus declaraciones de manera semestral. Si ustedes así lo creen conveniente, podrán hacerlo también de manera mensual. Respecto a la declaración del pago, declaración y pago del IVA. Como sabemos, quienes tengan su domicilio principal en la provincia de Galápagos harán la declaración hasta el día 28 del mes siguiente. Para el caso de personas que estemos en la zona continental, la declaración será de acuerdo al 9º dígito del RUC y en los 12 meses que ya tiene establecido el SRI de enero a junio y de julio a diciembre, de acuerdo al 9º dígito del RUC del 10, 12 o 14 pudiera ser así. Si es que si yo realizo ventas a crédito a un plazo de un mes o más para el pago, esta venta a crédito se declarará y se pagará en la declaración del semestre del periodo que corresponde al que se produjeron dichas ventas. Es decir, si yo vendía crédito en marzo con fecha máxima de pago en abril, pues declararé en el semestre de enero a junio. Cuando tenga suspensión de actividades económicas antes de las fechas previstas para las declaraciones semestrales, pues las declaraciones de IVA se realizarán de manera anticipada una vez producida la suspensión. Entonces, es decir, yo estoy suspendiendo mis actividades, sé que voy a suspender, pues tendré que hacer de manera anticipada la declaración del impuesto al valor agregado. En el caso de que yo no genere ingresos en algún semestre, igual tengo que presentar la declaración. Tendríamos que hacer la famosa declaración en cero cuando yo no genere o no tenga ingresos en dicho semestre. Ahora, si yo soy una persona natural o una empresa o una sociedad que realice actividades sujetas o que realice ventas de bienes y servicios que graben ICE, la declaración se la realizará de manera mensual en los plazos y condiciones que establecen, es decir, dependiendo del 9º dígito del RUC en el mes que corresponda. Como les mencionaba anteriormente, si yo soy un emprendedor o un negocio catalogado como emprendedor, podré realizar declaraciones mensuales de IVA en los periodos que yo considere pertinente y lo que sí tengo que observar los plazos para la declaración del IVA, es decir, declarar dentro de los plazos que tiene publicado el SRI para las declaraciones mensuales de IVA. La declaración presentada deberá contener la información de los periodos mensuales anteriores correspondientes al mismo semestre sin que se generen multas e intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que las declaraciones mensuales deberán ser coherentes con la información del semestre, es decir, si yo en el semestre obtuve ingresos mensuales por $50,000, por darles un ejemplo, pues lo que les va a verificar es que la suma de esas declaraciones mensuales me den $50,000. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es de que si yo presento declaraciones mensuales, pues a la vez tendré que declarar también de manera semestral. Y esta declaración semestral deberá ser presentada dentro de los plazos establecidos y será posterior al último periodo declarado de manera mensual. Entonces, eso es lo que les indicaba anteriormente. La declaración semestral contendrá de manera consolidada los valores mensuales que iré realizando en caso que así lo creyere correspondiente. Como les indicaba anteriormente, el SRI publicó la resolución 60 en donde aclaraba ciertos puntos y viabilizaba ciertos temas que quedaban en el aire y en la Ley de Desarrollo Económico.
Tenemos unas disposiciones transitorias. La disposición transitoria primera de esta resolución indica que el SRI podrá verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a las cuotas anteriores al RISE, el régimen impositivo para microempresas, en los plazos de acuerdo a las disposiciones previstas en la normativa vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo tuve cuotas de RISE que estuve atrasadas y no pagué, y ahora pertenezco como negocio popular, el SRI me va a poder exigir el pago de esas cuotas con los intereses y multas respectivas. Igual, si es que yo pertenecía al régimen impositivo de microempresas y si por A o B razones no hice una declaración semestral de impuesto a la renta, pues el SRI me puede exigir esas declaraciones, que presente esas declaraciones con los intereses y multas respectivas, ya que en el año anterior estuvo vigente estos regímenes. La disposición transitoria segunda indica que las instituciones privadas sin finalidad de lucro se sujetarán al RIMP y podrán presentar sus declaraciones semestrales. Y lo que aclara también la norma es de que por el hecho de pertenecer al RIMP no cambia su naturaleza jurídica y tampoco pierde la exoneración de impuestos. Entonces, ojo, aquí sí tienen que tener en consideración esto. Si ustedes tienen alguna institución sin finalidad de lucro, ¿sí? Como dice esta resolución, pertenecen al RIMPE, pero cuando hagan su declaración y pago de impuesto a la renta, no deben acogerse a la tabla progresiva que vimos anteriormente, sino simplemente van a tener que seguir presentando la declaración de renta de manera informativa y tendrán que colocar los ingresos que perciban como ingresos exentos de impuesto a la renta, como lo han venido haciendo en años anteriores. Entonces, esto también no implica que vayan a pagar un impuesto a la renta, sino simplemente que van a pertenecer al RIMP y van a hacer las declaraciones semestrales. También lo que dice, en cuanto a la disposición transitoria tercera, les voy a leer textualmente lo que dice: los sujetos pasivos serán responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa aplicable para su inclusión en el RIMP, pudiendo para el efecto revisar como un parámetro meramente informativo el listado referencial publicado en la página web, que es lo que les venía mencionando y recalcando todo al inicio de la presentación. Una vez que el SRI publique el catastro referencial en el mes de abril de este año, y si yo soy una empresa o soy una persona natural que no me encuentro en ese catastro, pero cumplo las condiciones para ser considerado dentro del RIMPE, pues simplemente yo me autodeterminaré como RIMPE y emitiré las facturas de acuerdo a las condiciones que están publicadas para el efecto, o me categorizaré como negocio popular si cumplo esas actividades. ¿Por qué? Porque ya existe una norma aclaratoria en donde me indica que yo como contribuyente seré el único responsable de verificar el cumplimiento a pesar de no constar en ese catastro. Entonces, valga la pena de que ustedes revisen bien las actividades económicas que realizan, que revisen bien cómo están inscritos en el RUG y cómo estuvieron sus ingresos en el año 2020-2021, para saber si se encuentran o no categorizados dentro del RIMP. Respecto a los comprobantes de venta, si es que yo estoy catalogado como emprendedor, pues emitiré facturas, y si soy un negocio popular, emitiré notas de venta. Como esta normativa salió o se publicó en noviembre del 2021, como podrán haberse dado cuenta, el Servicio de Rentas Internas no estuvo preparado con sus sistemas para que al momento de que yo solicite en la imprenta emitir mis facturas o notas de venta, ya la imprenta me imprima con la leyenda contribuyente régimen RIMPE. Y a su vez las personas o las sociedades que estén emitiendo facturación electrónica, no existía una ficha técnica o no existía el parámetro para
incluir dentro de mi facturación electrónica la leyenda contribuyente RIMPE. Entonces, ¿qué es lo que salió? ¿Qué es lo que propuso el SRI y facilitó el SRI? Es de que de manera manual, mediante un sello o cualquier otra forma de impresión, nosotros en las facturas o en nuestros comprobantes de venta que tengamos vigentes, coloquemos esta leyenda de contribuyente y régimen RIMPE. A pesar de no tener actualizado el sistema del SRI, o si es que por obvias razones no estoy en el listado referencial del 31 de diciembre del 2021, pues podré colocar esta leyenda como contribuyente del régimen RIMPE y podré utilizar mis comprobantes de venta autorizados hasta la fecha de vigencia de los mismos. Entonces ya después entendemos que el SRI ya va a estar actualizado y vamos a obtener directamente al momento de imprimir los comprobantes desde la imprenta, o ya incluir la leyenda en mis comprobantes electrónicos. Si no me equivoco, la semana anterior el SRI ya publicó una ficha técnica para lo que corresponde a comprobantes electrónicos para que ustedes realicen su actualización en su sistema de facturación electrónica. Ahora, hay que considerar algunos puntos respecto a la emisión de facturas y notas de venta por contribuyentes sujetos al RIMPE. Si yo soy una empresa o soy una persona natural que requiero sustentar mi crédito tributario de IVA y realice compras a contribuyentes RIMPE que han estado en el RICE y que debiendo emitir facturas no pueden hacerlo hasta que el SRI implemente en sus sistemas la leyenda de contribuyente RIMPE y todos los controles que el SRI hace, pues yo como adquiriente o como comprador podré emitir una liquidación de compra para el caso de estas adquisiciones. La liquidación de compra se tiene que hacer únicamente por el impuesto o por el IVA que yo voy a pagar por la compra a este proveedor RIMPE, o este proveedor que anteriormente estaba RICE. En el caso de ventas a consumidores finales, se deberá emitir las notas de venta desglosando el IVA. Ahora, hay formatos de nota de venta, o la mayoría de formatos de nota de venta no tiene un casillero adicional en donde me permita desglosar el IVA como indica la norma. Entonces, en ese caso, la idea para subsanar hasta que estén ya todos los sistemas del SRI listos, dentro de los recuadros de la descripción de la nota de venta se podría desglosar el IVA, ya que no puedo porque el formato no me lo permite. Y si tengo formatos que me lo permitan, pues tranquilamente desglosaré el IVA. Otro punto que considera la resolución 60 y el reglamento de comprobantes de venta, que también se actualizó a raíz de la ley de desarrollo económico, es de que los negocios populares que mantengan facturas vigentes deberán emitir sus facturas sin desglosar en IVA en transacciones con consumidores finales. Y si es que yo como adquiriente o como comprador necesito sustentar o necesite hacer uso de mi crédito tributario del IVA, pues también emitiré una liquidación de compra en la cual se registrará netamente el impuesto o el IVA y realizaré la retención del 100% del IVA. Como les indicaba, hasta que exista la implementación en los sistemas, ustedes, si es que emiten comprobantes de venta manuales, pueden acercarse a la imprenta y decirles: saben que yo soy un contribuyente RIMPE, así que ayúdenme imprimiendo la leyenda en mis nuevos comprobantes, a pesar de que en el sistema del SRI, a los cuales las imprentas tienen acceso, no les salga que ustedes pertenecen al RIMPE. Entonces, lo que indica el SRI es de que ustedes podrán indicarle a la imprenta de que ustedes ya son un contribuyente RIMPE, o simplemente ustedes pudieran emitir o pudieran colocar la leyenda de alguna forma manual con un sello, por ejemplo.
Y como esta resolución salió antes de la implementación, o antes del cambio de la ficha técnica, lo que decía es de que, o lo que permitía era de que si yo soy un emisor de comprobantes de venta electrónicos, la leyenda de RIMPE o de pertenecer al RIMPE, pudiera colocarlo en la casilla o en la opción información adicional de mis comprobantes de venta electrónicos. Y así subsanar hasta que el SRI realice la actualización de sus sistemas. Entonces, como ven, hay algunas consideraciones a tomar en cuenta, pero en resumen lo que se dice es de que si yo necesito sustentar crédito tributario de IVA por mis compras a proveedores RIMPE, pues podré emitir una liquidación de compra en la cual la base imponible será el IVA o el impuesto resultante de esa transacción y retendré el 100% de ese IVA. Emitiré el comprobante de retención por ese 100%. Porcentajes de retención de impuesto a la renta. Cuando yo adquiera bienes y servicios a contribuyentes considerados como negocios populares, pues la retención será del 0% y para eso utilizaré el código 332. Si es que realizo adquisiciones de bienes o servicios a contribuyentes considerados como emprendedores, es decir, los que tengan ingresos más allá de $20,000, un centavo hasta $300,000 anuales, pues retendré el 1% y utilizaré el código 343. Esto para lo que corresponde a la retención de impuesto a la renta. En cuanto a la retención de IVA, pues se aplicarán los porcentajes normales que se viene aplicando para el régimen general, es decir, el 30% en bienes, 70% en servicios o 10% en bienes o 20% en servicios. Hasta aquí la parte de lo que corresponde al régimen RIMPE para emprendedores y negocios populares. A continuación vamos a ver de manera general los cambios que se produjeron para el tema de gastos personales para el año 2022. Ahora, para el año 2022, el Servicio de Rentas Internas o la Ley de Desarrollo Económico ya no considera como deducción los gastos personales, sino simplemente se considera una rebaja del impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo se hace? Aquí en el caso de la diapositiva del ejemplo tenemos unos ingresos grabados por 25,000, tenemos unos gastos deducibles de 5,000, lo que me da una base imponible de $20,000. Si ustedes se fijan, anteriormente en los gastos deducibles nos restábamos los gastos personales y obteníamos la base imponible. Ahora ya no. Ahora calculo el impuesto causado y una vez que obtenga el impuesto causado, calculo la rebaja de impuesto a la renta por gastos personales a los cuales tengo derecho. Y de ahí aplico las retenciones que me han aplicado y obtengo el impuesto a pagar. ¿Cómo calculo la rebaja para el impuesto a la renta a partir del año 2022? El SRI o la ley estableció un monto máximo de rebaja. ¿Y cómo se obtiene el monto máximo de rebaja? Para esto tenemos que considerar la renta bruta anual. La renta bruta anual no deberá exceder de 2.13 fracciones básicas desgravadas de impuesto a la renta, que para el año 2022 suma un total de 24,090,30 centavos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Es que si mi renta bruta anual, y para el cálculo de la renta bruta anual tengo que incluir ingresos exentos. Ojo, pero es netamente para saber el porcentaje de rebaja que voy a aplicar.
Si en la renta bruta anual se incluye, si es que trabajo en relación de dependencia, pues incluiré mi sueldo anual, mi 13º, mis fondos de reserva, mi 14º sueldo y cualquier otro ingreso exento. Pero repito nuevamente, es netamente para calcular el porcentaje de rebaja que se va a obtener. Entonces, si mi renta bruta anual, incluyendo los ingresos exentos, no supera los $24,090, yo tendré un derecho a la rebaja del 20% por mis gastos personales. Ahora, si ustedes ven, hay una fórmula que medio que nos quiere confundir, pero no es tal así. La rebaja se dice, se calculará L por el 20%, siendo R la rebaja por gastos personales y L el valor que resulte menor entre los gastos personales declarados del periodo fiscal anual y el valor de la canasta básica multiplicado por 7. El valor de la canasta básica multiplicado por 7 es $5,037,55. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo proyecté tener en el año 2022 gastos personales por $3,000, simplemente mi rebaja del 20% será $3,000 por el 20%, ya que lo que dice la norma es de que tome el menor entre 7 veces la fracción, la canasta básica y mis gastos personales proyectados. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Si yo tengo gastos personales por $7,000, pues la rebaja será hasta los 5,037, es decir, el 20% de 5,037. Son esas dos comparaciones que tenemos que hacer para saber cuál va a ser el porcentaje de rebaja que vamos a aplicar. Sí. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de cómo vamos a calcular la fracción básica, perdón, la rebaja, aplicando el 20% de mis gastos personales. Entonces, en este caso yo tuve ingresos brutos de $21,000 al año. Mis ingresos exentos fueron $2,000, en total mis ingresos brutos fueron $23,000. Es decir, por debajo de los $24,000 que me considera la norma. Entonces, al momento de liquidar mi impuesto a la renta, considero como ingreso grabado netamente los $21,000. Resto mis gastos deducibles, que son los relacionados a mi giro del negocio. Obtengo mi base imponible, que son $20,500. Y obtengo un impuesto causado de $813,80. Para calcular mi rebaja de impuesto a la renta por gastos personales, tengo que analizar cuáles son mis gastos personales proyectados al año. Para el caso del ejemplo, mis gastos personales al año proyectados en el año fueron 5,500. 7 veces la fracción básica es 5,037,50. Entonces, en este caso, lo que dice la norma es toma el menor de los dos, es decir, el 5,037,55. Obtengo la rebaja, que será 1,007,51, y en este caso coloco la rebaja de gastos personales 813,80, porque esa es mi rebaja máxima y el impuesto causado. Y tengo retenciones que son por $100 y mi saldo a favor será $100 netamente por mis retenciones que me efectuaron. Es decir, tendré un saldo a favor única y exclusivamente por mis retenciones en la fuente. No puedo obtener un saldo a favor por la rebaja de impuesto a la renta por mis gastos personales. Es por eso que aquí está resaltado de rojo que la rebaja de gastos de impuestos, la rebaja de impuesto a la renta por gastos personales, en este caso el ejemplo alcanzará netamente al impuesto causado. Y tendré una devolución por pago en exceso por mis retenciones en caso de que así lo quiera. Luego tenemos la otra consideración, que es la rebaja del 10%. ¿Cuándo obtengo una rebaja del 10%? Pues cuando mis ingresos brutos anuales, incluyendo ingresos exentos,
superen los $24,000 con $24,090 con 30 centavos. Así también podemos ver un ejemplo, que en este caso tenemos ingresos grabados por $23,000, ingresos exentos $25,000. Entonces esto quiere decir que superé el umbral de $24,090 y tendré una rebaja netamente por el 10%, del 10% de mis gastos personales. Entonces procedo a hacer el cálculo del impuesto a la renta. Entonces considero netamente grabados los $23,000, $500 de gastos deducibles, mi base imponible es $22,500. Me ubico en la tabla de impuesto a la renta y tendré un impuesto causado de $1,079,90. Aquí me ubico en mis gastos personales anuales o gastos anuales proyectados, mis gastos personales anuales, que sumaron 6,000 para el caso del ejemplo y 7 veces la fracción básica 5,037,55. Como tengo que obtener o como tengo que calcular el 10% del valor menor de la comparación de estos dos rubros, pues será el 10% de 5,037,55, lo que hace que mi rebaja de impuesto a la renta de gastos personales sea 503,76. Aplico unas retenciones que me han aplicado $100 de retenciones, pues generaré un impuesto a pagar de $403,76. Entonces, prácticamente lo que hace este tema de la rebaja por gastos personales, en algunos casos nos duplica el impuesto a la renta a pagar en consideración del año 2021-2020, en otros casos triplica. Entonces es un impacto considerable que se nos ha venido con esta reforma a los gastos personales, ya que, como recordarán anteriormente, nos deducíamos hasta $14,000 de gastos personales, los cuales restábamos incluíamos como deducción y nos tocaba restar para considerar la base imponible. Entonces es un impacto netamente fuerte. Tal vez ustedes ya hicieron los ejemplos y se habrán dado cuenta de que si yo anteriormente pagaba $500 de impuesto a la renta, ahora pagaré entre $700 u $800, dependiendo también los gastos personales que yo tenga, ¿verdad? Ahora, cuando yo trabaje en relación de dependencia, mi empleador tendrá que establecer y determinar el valor de la retención. Entonces, en este caso, yo como empleador tendré igual que sumar todas las remuneraciones que le correspondan a mi trabajador, excepto la 13ª y 14ª remuneración proyectadas, y se deducirán los valores a pagar por concepto del aporte individual al Seguro Social. Sí, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi empleador no ha cambiado la forma de determinar el impuesto que me van a retener mensualmente. Se mantiene la misma forma de cálculo, sino simplemente los empleadores tendrán que tomar en consideración la rebaja de gastos personales. Y el tema de proyección de gastos personales lo tienen que hacer hasta el mes de enero de cada año. Presentar una proyección de gastos personales y el empleador irá descontando mes a mes el impuesto a la renta que se cause respecto a la proyección que se presente. Ahora, los gastos personales se siguen manteniendo como se mantenían hasta el año 2021, es decir, deducción en gastos personales de salud, alimentación, educación, vivienda, turismo y artes. Hasta el año 2021, recordarán de que existía un límite por cada rubro de 3,225, si no me equivoco, para vivienda, 3,225 para alimentación, etc. Con la reforma tributaria, la ley de desarrollo económico, ya no se pone un límite a cada rubro. Simplemente el límite va a ser las siete canastas básicas, es decir, los 5,037,22. Entonces,
Los gastos personales a manera de recordatorio, porque se mantienen exactamente los mismos. Para el caso de vivienda, es el arriendo, el pago de alícuotas de condominio, expensas de mantenimiento, los intereses de préstamos hipotecarios que nos otorguen las instituciones bancarias, gastos destinados a la ampliación, intereses por préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, a la ampliación, remodelación, restauración o construcción. El impuesto predial y servicios básicos también pueden ser reducidos como gastos de vivienda. Gastos personales de salud se mantienen los mismos: honorarios médicos, servicios de salud prestados en clínicas, hospitales, laboratorios clínicos, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis, medicina prepagada y la prima del seguro médico en contratos individuales y corporativos. El deducible que no me reembolse al momento de la liquidación que me haga el seguro privado. Y aquellos que yo incurra para cubrir gastos de salud por enfermedades catastróficas. Sí, Mario, está levantando la mano, sí. ¿Alguna cosa? Buenos días, mi estimado Damián. Sí, solamente perdón la interrupción, breve pregunta para comprender. Entonces, en este caso, se entendería de que el límite es de $5,037 para los gastos personales, la proyección. Correcto. ¿Significaría que los 5,000 tenemos que dividir para los 5 gastos o un solo gasto de la proyección 5,000 o cada uno tiene un máximo, un techo máximo de 5,037? Me refiero a gastos de vivienda. Muchas gracias. Ya. Gracias, Mario, por la pregunta. No, es en total. Si yo por obvias razones tuve un gasto de salud que me costó $5,000, pues ya cumplí mi cuota máxima o mi máximo al cual puedo acceder a la rebaja. Entonces yo ya proyectaré $5,000 en salud y exagerando $37 en alimentación, por darle un ejemplo. Porque tomen en consideración que yo puedo tener $6,000, $10,000, $15,000 en gastos personales, pero de acuerdo a la normativa, el monto máximo de rebaja será los 5,037 con 55 centavos, y de eso el 10 o el 20%. Entonces, no, la norma no dice o no hay que interpretar que sea 5,037 por cada rubro, no, es en total. Entonces, si ya cumplí en gastos de una alimentación, que es un rubro también alto que gastamos, si en alimentación tengo $3,000, pues serán $3,000. Si yo proyecto tener en salud $1,000, serán $1,000, entonces ya tengo 4,000. Si yo en educación tengo $2,000, pues proyectaré $2,000. Entonces, al empleador yo puedo presentarle unos gastos personales proyectados de $6,000, $7,000, pero el empleador, para el momento del cálculo del impuesto a la renta a retener, pues utilizará los límites que nos indica la ley 5,037 con 55. Entonces, Mario, no sé si es que... Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Mario. Entonces, continuando con los gastos personales, tenemos gastos de alimentación, que son las compras de alimentos para consumo humano y también la compra de alimentos preparados en restaurantes, etcétera, lo que hacemos normalmente. En los gastos personales de educación, pues se consideran como gastos personales la matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, inicial, general, básica, bachillerato y superior. También se puede deducir útiles y textos escolares, material didáctico, y los gastos incurridos por servicios de educación especial, los gastos que incurramos por servicios que nos prestan los centros de cuidado y desarrollo infantil, los gastos por uniformes, los gastos que incurren artes plásticas, visuales y aplicadas artes literarias, narrativas, entre otros. Entonces son los gastos de cultura que son incluidos dentro del rubro de educación. Y tenemos gastos personales de turismo. Ahora, estos gastos se consideran gastos personales de turismo los consumos que realicemos en establecimientos registrados y que tengan licencia única anual de funcionamiento. Nosotros, por lo general, todos los hoteles que se encuentran ubicados en zonas turísticas, restaurantes en zonas turísticas son considerados o tienen licencia de funcionamiento. La mayoría de hoteles tienen esta licencia de funcionamiento. Entonces, ¿qué me puedo deducir como gasto personal de turismo?
los que realice dentro del territorio ecuatoriano y correspondan a alojamiento en todas sus modalidades: transporte de pasajeros, transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre, alquiler de vehículos, los de operación turística, paquetes, tours y demás servicios turísticos que nos presten estos operadores turísticos, intermediación turística, agencias de servicio de turismo, etc. Parques de atracciones y servicios de alimentos y bebidas no alcohólicas, entendiéndose como tales los servicios gastronómicos en restaurantes, bares y similares, que sean para consumo humano. ¿Qué tenemos que tomar en consideración para los gastos personales? Yo me podré reducir estos gastos personales siempre y cuando no hayan sido sujetos de reembolso alguno. Los comprobantes de venta que yo reciba por estos gastos personales deberán o podrán estar a nombre mío, a nombre de mis padres, a nombre de mi cónyuge o pareja de unión en hecho, o a nombre de mis hijos o de mi cónyuge, o a nombre de mis hijos, siempre y cuando estas personas no perciban ingresos grabados y dependan económicamente de mí como contribuyente. Es decir, si mi hijo no trabaja, si mi hijo no percibe un ingreso, me podría hacer uso de las facturas por gastos personales que estén a nombre de él. Igual que mi pareja, igual de que si mis padres dependen económicamente de mí, las facturas que estén a nombre de ellos, yo podré hacerme uso. En el caso de pensiones alimenticias que se encuentren fijadas por algún acto de mediación o resolución judicial, también podrán ser consideradas como gastos personales en cualquiera de los rubros. Ahora, cuando yo vaya a aplicar mi rebaja de gastos personales, ¿sí? Que entiendo que la mayoría lo van a hacer, obligatoriamente tengo que presentar el anexo de gastos personales hasta el mes de febrero. Recordarán que hasta el año 2021, la obligación del anexo de gastos personales era si es que yo tenía gastos personales superiores a $5,000, si no me equivoco. Si yo tenía gastos personales por $1,000, $2,000, no estaba obligado a presentar el anexo. Pero para el año 2022, por el simple hecho de obtener la rebaja por gastos personales, yo obligatoriamente tendré que presentar este anexo. Entonces, esta consideración sí deben tenerlo pendiente para el próximo año, para el mes de febrero, ya que el SRI siempre hace controles generales y son campeones para emitir oficios solicitando la presentación de alguna obligación y para evitarnos cualquier multa, pues tengamos pendiente este tema. Esta ha sido la presentación respecto al día de hoy en cuanto a lo que corresponde a RIMPE y cuanto a lo que corresponde rebaja en gastos personales. Quedo abierto a cualquier duda, cualquier consulta que se pueda presentar. Si gustan pueden abrir el micrófono, o si gustan hacerlo por el chat, pueden hacerlo para solventar cualquier duda que la tengan respecto al tema que vimos hoy, o si es que tienen alguna duda respecto a los temas que vimos ayer, pues este es el momento de hacerlo. También buenos días, perdón, yo tengo una consulta. En el caso por ejemplo, mi esposo, él también tendría que hacer esta declaración de gastos, ¿no? Y lo hago yo también, Sí. pero en cambio las facturas que están, por ejemplo, del colegio de los chicos, las facturas salen a Ya. nombre de mi esposo. En este caso, ¿yo ya no podría declarar eso? En este caso sí podría declarar usted. ¿Por qué? Porque si bien los dos perciben ingresos grabados, pero en este caso hablamos que dentro de la sociedad conyugal tienen hijos que entendemos y que en la práctica las facturas salen a nombre de uno de los dos padres. Siempre y cuando su esposo no se utilice él para sus gastos personales, lo va a poder utilizar usted. Y claro, es fácilmente demostrable decir, ¿sabe qué? Yo percibo o yo necesito un poco más de gasto personal que mi esposo, entonces yo me estoy haciendo uso de eso.
¿sí? Porque lo distinto es lo siguiente. Quizás la duda que surge ahorita es por el tema de que no se puede hacer uso de gastos personales si mi cónyuge obtiene ingresos grabados. Es caso contrario de que, por ejemplo, si usted, Janet, ya cumplió con la cuota de $5,000 de gastos personales y su esposo también tiene $5,000, entonces por ahí ustedes empiezan a jugar que todo gasto, o por ejemplo, a su esposo le falta $1,000 para gastos personales para cumplir los 5,000 y él ya no tiene ninguna factura a nombre de él y dice, ¿sabes qué? A ti te están sobrando gastos personales, pásala a mi nombre. Entonces, en ese caso es a lo cual está destinado la norma, pero en este caso la educación es netamente justificable y plenamente entendible de que usted se haga uso de su gasto personal. Hola, Damián. Gracias, Damián. Pablito. Gracias, Damián. Yo creo que has sido muy claro y explícito, y una de las cosas que queda clara y ha causado confusión a nivel nacional y molestia es que se pensaba de primera mano de que todo está grabado. Pues yo creo que con esta explicación tuya, los cálculos globalizados incluye ingresos grabados e ingresos exentos, pero definitivamente décimos, tercero, cuarto y fondos de reserva no están grabados con impuesto a la renta. Correcto, Pablito, sí. Como les mencionaba en la presentación, el incluir o el considerar los ingresos exentos es netamente para saber el porcentaje de rebaja que voy a aplicar, o el 10 o el 20%. Pero ya al momento de hacer mi pago de impuesto a la renta, esos seguirán siendo exentos. Entonces, no se asusten, entiendo que se asustaron cuando los empleadores les han mandado la proyección o cuando les indicaron que deberían incluirse los ingresos exentos, pero eso queda sustentado. A ver. Perfecto. Sí, tengo una pregunta por chat, me voy a permitir leer. Dice, en caso de tener ingresos por prestación del servicio de transporte en la misma empresa que labora, ¿el valor del impuesto es alto por parte del empleador? A ver. Lo que quiero entender con esta pregunta es de que, a ver, yo trabajo en relación de dependencia en la empresa, pero a su vez yo presto un servicio de transporte. Lo que sí me gustaría, Angélica, es que me aclare un poquito si es que todos estos ingresos que yo tengo por el transporte están dentro de mi rol o yo facturo aparte estos ingresos. Tengo ingresos en relación de dependencia o si es que también tengo ingresos por facturación por este servicio de transporte. Ya. Ya. Factura aparte como dependiente. Ok. Entonces tengo dos ingresos, tengo dos fuentes de ingresos. Primero, para la consulta que me hacen actualmente. Entonces tengo dos ingresos, uno en relación de dependencia y otro como libre ocupación, como ocupación liberal. Entonces, para el caso de la empresa, usted su proyección de gastos personales la va a tener que hacerla en función de la totalidad de ingresos. Sí, porque acuérdense que la norma lo que dice es, para el cálculo de la rebaja, usted debe considerar la totalidad de sus ingresos grabados y exentos. Entonces, usted sabe muy bien de que usted percibe ingresos de otra fuente. Entonces, netamente para el cálculo de la retención del impuesto que le va a hacer la empresa, usted deberá considerar esto. Sí, ahora, claro, entiendo que el impuesto va a ser alto. El impuesto es alto que usted le va a tener. Entonces, cuando usted haga su declaración de impuesto a la renta en el formulario 102, usted va a tener ya un valor de descuento de sus retenciones y también deberá considerar sus retenciones que le haga por la parte del servicio de transporte que está prestando. Entonces, como digo, netamente es para el cálculo de la rebaja el considerar la totalidad de ingresos. Tengo otra consulta que me dicen que
hay una persona que tiene padres que son jubilados y que sí se puede deducir las facturas que salen a nombre de ellos como gastos personales. Lo que dice la norma es de que si sus padres o si sus padres dependen económicamente de usted, usted puede hacerse uso de los gastos personales que salen a nombre de ellos. Entonces aquí queda a criterio de usted, aquí queda a criterio y análisis de ustedes. Si es que yo puedo demostrar de que mis padres dependen económicamente de mí, pues puedo utilizar esas facturas que salen a nombre de ellos. Por lo general ellos ya utilizan servicios de salud elevados y lo que sea. Ahora, no importa si son jubilados o no, porque la jubilación el ingreso que ellos obtienen por jubilación es exento de pago de impuestos y no se considera ingreso gravado. Entonces, en este caso, sí puede utilizarse como gasto personal, pero siempre y cuando pueda demostrar esto. ¿Qué rubros son considerados como ingresos exentos? Ya, es otra pregunta que me la hacen. ¿Qué rubros son considerados como exentos? Ya. Los rubros que son considerados como exentos para el impuesto a la renta son los que están contenidos en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario. Les doy ese dato para que ustedes los puedan revisar con más detenimiento, pero en general son los siguientes. En primer lugar, son los ingresos que yo obtenga por intereses que me pagan por mis depósitos a plazo cuando yo coloque un CDP a más de 180 días. Esos ingresos son exentos. Otros ingresos que son exentos es mi 13ª remuneración, mi 14ª remuneración, mis fondos de reserva. Esos son ingresos exentos. Los ingresos que yo perciba por jubilación también son exentos. También son ingresos exentos la utilidad que yo perciba por la venta de algún bien inmueble. Esos a nivel general son exentos. ¿Sí? Entonces, eso tienen que tomar en consideración para el momento que ustedes también hagan su declaración de impuesto a la renta, pueden considerarlo también dentro del casillero de ingreso exento y así se ahorra un valor representativo para lo que es impuesto a la renta del 2022. Alguien me hacía una consulta respecto a los gastos personales de educación. Dice, a ver, en el caso de gastos de educación, las maestrías online en el exterior son deducibles. No, en este caso los gastos de educación son deducibles netamente los que correspondan a educación dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, los que tengamos facturas de aquí del Ecuador. Lamentablemente las del exterior no son deducibles. Pero lo que sí le puedo dejar como un dato adicional es de que el pago de esa maestría en el exterior sí es exenta para lo que es salida de divisas. Usted tendría que presentar la solicitud de exoneración en el SRI para que le exoneren ese 475 de impuesto a la salida de divisas. Otra consulta, ¿cuándo se presenta la previsión de gastos personales de 2022 y cuándo los reales? A ver, la previsión de gastos personales para el 2022 se presenta ahora en enero, hasta el 31 de enero de este año. Y los reales o una estimación real se presentará en julio o en agosto, similar a como se hizo el año anterior, pero sigue siendo una proyección. Usted cuando va a presentar los gastos reales es al momento de hacer su declaración de impuesto a la renta. Cuando usted ya esté declarando su impuesto a la renta, usted ya va a saber cuánto recolectó en facturas y cuánto va a ser su gasto personal real. Entonces, esas son las fechas previstas que se tiene para la proyección de gastos personales. Ya. A ver, ¿qué pasaría si tengo otra consulta? ¿Qué pasaría si los gastos personales no llegan a alcanzar el valor declarado en el formulario enviado en este año? Ya. Entiendo que la pregunta más o menos va en lo siguiente. Yo proyecté un gasto personal de 5,000, pero en la práctica yo alcancé a recopilar $2,000, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en eso?
El empleador simplemente va a hacer la retención en función de sus gastos personales. En otras palabras, le está reteniendo un valor alto en relación a lo que realmente debería retener. Ahora, el empleador no puede hacer nada, el empleador no puede saber que usted no está recolectando la totalidad de gastos personales que proyectó. ¿Cuándo usted va a hacer ese ajuste de esa distorsión, llamémoslo así? En su declaración del impuesto a la renta en el mes de marzo. Usted en el mes de marzo no va a colocar como gasto personal la proyección. Usted va a colocar como gasto personal el valor real recolectado, que es el caso que le ponía el ejemplo. Usted proyectó 5,000, pero en la realidad alcanzó netamente a 2,000. Entonces usted como gasto personal para el 2022 en su declaración de impuesto a la renta va a colocar el valor real, los $2,000, y sobre eso se calculará el impuesto a la renta. Entonces, en ese momento, usted va a generar un impuesto a la renta un poco más alto, que restado a las retenciones que le hizo el empleador, pues le saldrá un valor a pagar. Pero así es la manera de hacer ese ajuste. Verónica Bermeo tiene la mano levantada, quizás tiene alguna consulta. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi consulta es la siguiente. Yo soy emprendedor. Yo tengo que emitir facturas. ¿El IVA debería yo desglosar o no debería desglosarlo? Si usted es emprendedora, usted debe desglosar el IVA. Sí, si usted supera, entiendo que supera de ingresos anuales los $20,000, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, entonces usted quiere saber el IVA. Ya, chéverísimo. Sí. Muchísimas gracias. Listo, gracias por la pregunta. A ver. Tengo otra consulta. ¿Se tiene que realizar anexo de gastos personales por las facturas recolectadas en el 2022? Sí, así está la norma. Por los gastos personales del año 2022, yo en el mes de febrero del 2023 tendré que presentar un anexo. Si yo, por exagerarles, si yo tengo gastos personales de $100, pues por esos $100 tendré que presentar el anexo. Ya. En el caso de no, tengo otra consulta, en el caso de no presentar la proyección de gastos personales, ¿existe alguna sanción? No, no existe sanción alguna por la no presentación de la proyección de gastos personales. Lo que sí va a hacer su empleador es retenerle el impuesto a la renta completo. Ahora, aquí les voy a mencionar dos cosas. Existen, para el empleador, si es que el empleador no recolecta y no solicita la previsión de gastos personales a sus empleados, para el empleador sí existe sanción. ¿Por qué? Porque está normado en la ley de que los empleadores deberán en el mes de enero solicitar la previsión de gastos personales. Para el empleador sí existiera sanción, pero para mí como empleado, el no presentar la previsión de gastos personales, para mí no existe sanción, sino simplemente me retendrán un valor superior. Otra consulta, a ver, si mis gastos personales superan los 5,037,55, ¿me van a retener sobre los 5,037,55? Sí. A ver, tome en consideración que si yo tengo proyectado, por ejemplo, yo a mi empleador proyecto y digo, ¿sabe qué? Yo voy a tener como gasto personal $7,000, pues el banco me aplicará la retención o la rebaja netamente por los 5,037,55. Voy a proyectar nuevamente la diapositiva del cálculo de la rebaja para que le vean este tema. Ya. Es este de acá. Ya. Le proyecté nuevamente, y es justamente el ejemplo o la consulta que me hace. Yo puedo presentar a mi empleador una proyección de gastos personales por $6,000. Pero, ¿qué es lo que me dice la norma? Para el cálculo del impuesto a la renta a partir del año 2022, usted tiene que escoger el valor que resulte menor entre el gasto, la proyección de gastos personales o los gastos personales y 7 veces la canasta básica. En el caso del ejemplo y en el caso de la diapositiva que estamos proyectando,
el valor menor es 5.037,55. Es decir, yo tengo una rebaja del 10% de 5.037,55. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Yo podré presentarle a mi empleador $10.000 en gastos personales, pero lo máximo para aplicar la rebaja será el 10 o el 20% de 5.037,55. En otras palabras, no tengo por qué desgastarme recolectando más allá de 5.037,55 porque ese es el monto máximo sobre el cual me van a aplicar la retención. Entonces así está la realidad y así está la norma que quizás no la vimos el impacto en el mes de diciembre cuando se proyectó la norma, pero sin embargo ahora estamos viendo que es un impacto significativo. Diapositiva 26, a ver. Con gusto, la diapositiva 26, que es esta de acá. Ya, la diapositiva 26, ya. La diapositiva 26 corresponde a quienes tengan ingresos brutos al año superiores a 24.090. ¿Sí? Les voy a repetir nuevamente cómo se lee esta diapositiva. A ver. Yo para calcular mi reducción de gastos personales o mi rebaja de gastos personales, tengo primero que establecer cuánto es la rebaja que voy a obtener. Si es que mis ingresos anuales brutos, incluidos ingresos exentos, superan $24.090, mi rebaja será del 10% del valor que resulte menor entre mis gastos personales y 7 veces la canasta básica. Entonces, primero revisaré mis gastos personales. En el caso del ejemplo, mis gastos personales son de $6.000 y 7 veces la canasta básica es 5.037,55. De esos dos, selecciono al menor, que es 5.037,55. Y estos 5.037,55 multiplico por el 10%, que es el valor de la rebaja a la cual tengo derecho. Entonces, para hacer mi liquidación de impuesto a la renta, considero como grabado netamente los $23.000 que está aquí, resto mis gastos deducibles y obtengo una base imponible de 22.500. Con estos 22.500 me ubico calculo mi impuesto a la renta causado en función de la tabla que está con el encabezado en amarillo y tendré un impuesto a la renta causado de 1.079,90. A este impuesto a la renta causado le restaré ese 10% que obtuve de los 5.037,65, que es 537,76, y resto las retenciones que me hubieran efectuado, que son en este caso del ejemplo $100, lo que me da un impuesto a pagar de 403,76. Entonces, netamente así se calcula lo que es el impuesto a la renta. Igual, no se preocupen que esta presentación le voy a pasar a Diego para que les pase. 28, diapositiva 26, perdónenme. Le voy a pasar a la diapositiva 26. Okay. Ya. Le explico nuevamente, en el caso de la diapositiva 26 es lo contrario o sirve para el cálculo de quienes tengan ingresos brutos inferiores a 24.090,30. ¿Sí? La lógica de esta diapositiva es la misma que vimos en la diapositiva 28. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si yo tengo ingresos grabados de $21.000, es decir, mi sueldo, mis ingresos normales que yo facturo, y tengo ingresos exentos por 2.000, que puede ser mis rendimientos financieros, por ejemplo, mis ingresos brutos anuales serán $23.000. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al no superar $24.000,90, yo tendré una rebaja del 20% del valor que resulte menor
entre mis gastos personales y el valor de 7 veces la fracción, 7 veces la canasta básica, es decir, de 5.037,55. Entonces, si mis gastos personales son 5.500 y la canasta básica es 5.037,55, pues sacaré el 20% de los 5.037,55, que me da un resultado de 1.007,51. El valor máximo a considerarse como rebaja para mi impuesto a la renta es 1.007,51. Procedo a hacer el cálculo del impuesto a la renta y considero como gravado $21.000. Mi gasto deducible 500, mi base imponible 20.500. Me ubico en la tabla que tiene el encabezado en amarillo y mi impuesto a la renta causado es 813,80. ¿Sí? Y creo que aquí está un poquito la confusión, o lo que está un poco en duda es lo que está resaltado de amarillo. Dice, la rebaja de impuesto a la renta por gastos personales será 813,80. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando mi rebaja de impuesto a la renta sea superior al impuesto a la renta causado, el valor por rebaja será máximo el impuesto a la renta causado, que en este caso es, si bien el resultado de aplicar la fórmula fueron los 1.007,51, pero yo causo un impuesto de 813, pues mi valor máximo será 813, a pesar de que el resultado de la fórmula es 1.007, el resultado máximo es los 813,80. ¿Por qué? Porque la norma está así. Y también, ¿por qué? Porque la norma dice que yo no puedo tener un saldo a favor producto de aplicación de esta rebaja. Entonces, mi tope máximo de rebaja, en el caso del ejemplo, es los $13,80. Como también tengo retenciones por $100, retenciones que me hace mi empleador, retenciones que hacen mis clientes, me genera un saldo a favor únicamente por los $100 de las retenciones. Entonces, esto también consideren, pero los que hacen las declaraciones en el formulario 102, entiendo yo que el SRI va a poner esta validación. Entonces, cuando el SRI ponga esta validación, la rebaja de impuesto a la renta será hasta por el monto máximo del impuesto causado, sin que supere los 1.007. Sí, Natalia, sí, usted lo que bien dice y al inicio se entiende que debería ser los 1.007,51, pero nos va a generar una rebaja de impuesto, el cual no vamos a poder reclamar. Ahora, la consulta que me hace Ángel, el único valor que yo voy a poder reclamar cuando tengo un saldo a favor va a ser mi saldo por retenciones. Sí, que en el caso del ejemplo va a ser los $100. Ya, tengo otra consulta. En caso de ser un empleo en relación de dependencia, ¿tengo que sacar un RUC para registrar el anexo de gastos personales? La respuesta es no. El anexo de gastos personales está habilitado tanto para personas que tienen RUC como que las que no tienen RUC. Lo que sí va a tener que hacer es acercarse al SRI y obtener una clave. Usted se acerca llevando su cédula y su certificado de votación y le dice, ¿sabe qué? Yo necesito una clave para hacer mi declaración de impuesto a la renta. Y el SRI le da su clave y usted ingresa con la cédula en la página del SRI, en la opción de anexos, y ahí usted va a llenar su anexo personal, su anexo de gastos personales para cumplir esta disposición. Sí, tal vez alguna otra duda, alguna otra consulta al respecto de esto. A ver, ¿cómo se realiza el trámite para la devolución de la retención realizada por el empleador? Ya. ¿Cómo usted solicita la devolución? Usted tiene dos mecanismos. El mecanismo más sencillo es solicitar la devolución a través de la página web del SRI. Para esto usted tiene que obtener su clave. Ustedes en el menú de la parte izquierda hay una parte que se llama devolución de impuestos. Ahí usted sigue los pasos
y ahí le van a dar unas opciones en las cuales usted le va a seleccionar el año del año del cual está pidiendo. Usted puede pedir la devolución del año 2021, del 2020, del 2019, cualquiera de esos años que usted tenga saldo a favor, y va siguiendo los pasos. Entonces esa solicitud se llama solicitud en línea, en la cual el SRI a través de sus sistemas hace cruces de información, y si es que el valor que usted tiene, si el valor de retenciones que usted tiene declarado es igual al valor de retenciones que el SRI tiene en sus bases de datos, el SRI automáticamente le aprueba o le emite la resolución aprobando esa devolución. ¿Sí? Ahora, hay que tomar en consideración que el SRI ya aprueba la devolución, que puede ser en un tiempo de unos 30 a 40 días, pero se está demorando mucho más la acreditación en cuenta de los valores reclamados, porque según me supieron explicar la gente del SRI, se demora por el tema del Ministerio de Economía, que se demora en realizar los desembolsos. Ahora, la otra opción para presentar la devolución es de manera física, es decir, acercándose al SRI, llenando un formulario y presentando una copia de los comprobantes de retención en ventanilla. Pero esta opción el SRI la acepta cuando sale rechazada su solicitud en línea, porque puede haber algún tema de un cruce de información que no coincide o lo que sea. Entonces, esa es la manera en la cual usted puede acceder a esa devolución. Tal vez alguna otra consulta al respecto. Ya tengo una consulta que se me quedaba. Es de que siendo un contribuyente persona natural que no superó los $20,000 en ventas anuales y no consta en el catastro RIMPE como negocio popular, actualmente está como régimen general, o se debe esperar a que salgan las actualizaciones de los catastros. Ya, en este caso, respecto a la consulta es la siguiente. Hay contribuyentes que tuvieron ingresos inferiores a $20,000 y deberían ser catalogados como régimen popular, pero siguen estando en el régimen general porque el SRI no hace las actualizaciones. Como les mencionaba anteriormente, ese catastro es un catastro referencial, pero se entiende y se estima que el SRI con sus cruces de información para el mes de abril ya va a depurar su base, y usted a partir del mes de abril ya debería constar como régimen popular. Sin embargo, yo le sugiero de que usted ya desde este mes, si usted está completamente segura de que cumple los parámetros para ser considerado como negocio popular, pues ya sus comprobantes de venta las coloque la leyenda negocio popular y netamente vaya cumpliendo las condiciones y vaya facturando ya como sin desglosar el IVA. Si es que tiene facturas, no, o si es que tiene notas de venta, pues ya facture sus bienes o servicios sin desglosar el IVA. Ya, a ver. Completando la consulta anterior de cómo aplico o cómo hago el trámite de devolución de las retenciones, pues este trámite de las retenciones la hacemos nosotros como contribuyentes, no la hace el empleador. El empleador lo único que hace es retenerle y entregarle un comprobante de retención, que es el formulario 107, que hasta el 31 de enero el empleador está en la obligación de entregar a sus empleados. Entonces, como es un empleado en relación de dependencia, el trámite para pedir la devolución es exactamente el mismo. Obtener mi clave para hacer mis declaraciones por internet, ingresar a la opción de devoluciones de impuestos y seguir los pasos.
ya que si bien la retención está realizada por el empleador, pero recuerden que el empleador realiza la retención y lo que hace es pagarle al SRI. Entonces, lo único que hace el empleador es ser un intermediario para recaudar impuestos. Entonces, ¿quién es el único órgano que devuelve impuestos? Es el SRI. Entonces, por eso tenemos que hacer la devolución ante ellos. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, alguna pregunta al respecto? Ya, a ver, tengo otra consulta. ¿Cómo se procedería con las obligaciones en caso de que las personas que antes estaban en microempresas y ahora son negocios populares? Ya. En este caso, si es que ahora ya están catalogados como negocio popular, pues ya no tienen que hacer declaraciones mensuales. Simplemente van a pagar la cuota anual de $60, ya que en esa cuota está incluido el valor de IVA y el valor de impuesto a la renta. Entonces, lo que sí tienen que asegurarse es de que cumplan las condiciones para hacer negocio popular, es decir, ingresos no superiores a $20,000 y no estar excluidos. Entonces, de acuerdo a la consulta que me hace, entiendo yo que usted cumple todas esas condiciones y simplemente ya no tiene la obligación de declarar IVA mensual, y lo que tiene que hacer es emitir notas de venta cuyo valor final será el valor que usted venda los bienes ya incluidos el IVA. Y si actualmente usted tiene, o si usted tiene todavía facturas vigentes procedientes que estaban con la leyenda microempresas, ahora usted colóqueles la leyenda negocio popular y emita facturas sin desglosar el IVA, ya únicamente con el valor total hasta cuando se les termine o hasta cuando estén vigentes esas facturas. Entonces, ojo, en tema de negocios populares ya no hay obligaciones mensuales de IVA, ¿no? Ya son netamente la única cuota anual de $60. Pero para quienes estén catalogados como emprendedores que tengan ingresos superiores a $20,000, un centavo hasta 300,000, ellos sí tienen obligaciones de presentar IVA de manera semestral o de manera mensual. Ya, tengo una consulta. Tengo otra consulta. Para terminar con lo que les indicaba, de que era microempresa hasta el año anterior y ahora es negocio popular, pero están apareciendo obligaciones vencidas, que entiendo que estas obligaciones vencidas serían por la declaración de enero, febrero, marzo, abril de IVA. Entonces, en ese caso, usted va a tener que acercarse al Servicio de Rentas Internas, al Departamento de Gestión Tributaria, para que el SRI proceda a justificar esas obligaciones. Usted tiene que llevar su declaración de impuesto a la renta, lleve su RUC y explíqueles a qué se dedica y el motivo del por qué usted está catalogada como negocio popular, a pesar de no constar en los catastros. Entonces, este Departamento de Gestión Tributaria tiene que justificar esas obligaciones vencidas y de esta manera ya no se genera intereses ni multas por nada de esto. Tengo otra consulta. Si estoy categorizado como emprendedor y hago la declaración mensual de IVA, ¿es necesario hacer la declaración semestral? Sí. La norma así lo establece, de que a pesar de hacer la declaración mensual, yo tengo la obligación de hacer la declaración semestral. Lo que sí tenemos que tener en consideración de que el total de declaraciones mensuales tendría que cuadrar con la declaración semestral. Tengo otra consulta. Si un contribuyente estaba bajo el régimen de microempresas, pero a diciembre del 2021 superó los $300,000, pasa al régimen general, se tiene que notificar al SRI porque sale en el catastro referencial como emprendedor. Ya. Esta pregunta es bastante importante y son casos que se van a dar.
El catastro que publicó el SRI, si ustedes se fijan en el encabezado del catastro, dice catastro al 31 de diciembre del 2021. El SRI, para publicar ese catastro, tomó en consideración la declaración de impuesto a la renta del año 2020. Entonces van a haber muchas empresas que en el año 2020, por todo el tema de pandemia y otros temas propios de los negocios, no superaron los $300,000 y están en el catastro. Pero, como en el caso de la pregunta, ya en el año 2021 se mejoró la situación y estos contribuyentes superaron los $300,000, entonces, en ese caso, ya pertenecerá al régimen general. ¿Por qué? Porque el SRI va a sacar un nuevo catastro en el mes de abril, en el cual yo ya no voy a estar en ese régimen. Entonces, como usted está consciente de que superó los $300,000, yo le sugiero es de que ya haga las declaraciones desde enero de este año como régimen general, porque lo más seguro, 99% seguro que usted ya no va a constar en el catastro que saque el SRI en abril, porque su declaración de impuesto a la renta que presente en el mes de marzo o abril ya va a incluir ingresos que van a superar los $300,000. Entonces, yo le sugiero de que ya usted tenga sus actividades o realice sus actividades como régimen general. A ver, ¿qué impuestos tienen las empresas para el año 2022 y 2023? ¿Bajo qué considerandos? A ver, ¿qué impuestos tienen las empresas? A ver, los impuestos que tienen las empresas, primero tenemos que saber si es que estas empresas están categorizadas como emprendedores. Si están categorizadas como emprendedores, las empresas van a tener los impuestos normales que se venían manejando. Van a tener que hacer declaraciones de IVA y van a tener que hacer declaraciones de impuesto a la renta. Y en el caso de estar catalogados como emprendedores, también podrán actuar como agentes de retención si es que son empleadores, si es que hacen pagos al exterior. Si es que están considerados como empleadores. Ahora, si es que son emprendedores, perdón. Ahora, si es que usted es una empresa que no está considerada como emprendedor y está en el régimen general, pues las obligaciones se mantienen las mismas. Declaraciones de IVA, declaraciones de renta, retenciones, si es que estoy dentro del catastro de agentes de retención, anexos y las obligaciones no han cambiado, sino simplemente hay que tomar en cuenta si es que soy negocio popular o si es que soy emprendedor. Ya. Otra consulta dice, si las declaraciones que se realizan mensuales y semestrales no se duplica el valor a pagar, no. La misma norma tributaria, la misma ley de desarrollo económico y el reglamento respecto a las declaraciones mensuales y semestrales que hacen los emprendedores, en ese mismo artículo indican que no se van a duplicar porque los sistemas del SRI van a estar parametrizados para que no se dupliquen los valores a pagar. Ahora, yo ahí les sugiero que en el formulario 104 de declaración semestral hay los casilleros de impuesto, pago previo. Entonces, en el pago previo usted tiene que poner los valores pagados de manera previa en sus declaraciones mensuales. Y de esa manera a usted no se le duplica. Y los sistemas del SRI van a validar eso. Entonces, por eso es lo que yo les decía, de que ustedes deben tener la precaución de que la declaración semestral esté cuadrada en total con la declaración mensual, de tal manera que el impuesto resultante que le den la declaración semestral sea igual a la declaración mensual, menos el pago que ya realizó en los 6 meses, le genere un impuesto cero, utilizando el casillero pago previo. A ver. Me hacen una consulta, dice, ¿salió un nuevo impuesto a los activos a las empresas? No, no salió un nuevo impuesto a los activos a las empresas. Lo que la ley de desarrollo económico sacó es un régimen
especial para regularizar los activos en el exterior que posean empresas y personas naturales, que es lo que explicamos el día de ayer, pero igual van a tener las diapositivas. ¿Qué es lo que dice este régimen temporal para activos en el exterior que posean empresas y personas naturales? Es que dice que si usted compró algún activo, si usted tiene algún activo en el exterior proveniente de ingresos que fueron grabados con impuesto a la renta, usted puede repatriar esos activos pagando un impuesto de acuerdo a una tabla que era el 1%, el 1.5%. Entonces, ese régimen es voluntario. ¿Sí? Ese régimen es voluntario, entonces no es obligatorio. Entonces, si usted cree pertinente declarar al SRI que tiene $100,000 en una cuenta de ahorros en Panamá, si usted tiene 3 inmuebles en España, si usted cree pertinente hacerlo eso, pues puede hacerlo a través de una declaración juramentada y va a tener que pagar un impuesto de unos porcentajes que va del 1 al 2%, al 4.5% anual, pero ese es voluntario. Ese régimen es voluntario, entonces no es un nuevo impuesto, sino simplemente es voluntario. Ya, tengo otra consulta. Yo tengo un RUG y realicé mi declaración semestral del IVA. ¿Tengo que declarar el impuesto a la renta? Sí. Sí tiene que declarar su impuesto a la renta. ¿En qué casos? Usted declarará su impuesto a la renta en este mes de marzo, siempre y cuando haya superado los 11,375 de ingresos. ¿Sí? Si es que usted supera ese valor, declarará el impuesto a la renta. Y si usted se está haciendo uso de gastos personales, declarará el impuesto a la renta. ¿Sí? Ya que la obligación del impuesto a la renta es siempre y cuando se supere la fracción básica desglobada. En este caso, no recuerdo bien, la del 2021 era 11,375 o 11,400, si no me equivoco. Sí, creo que no tengo ninguna otra. A ver. A ver, tengo otra consulta. Los transportistas que antes se encontraban en el RICE, ahora ¿en qué régimen se encontrarán? Pues los transportistas se encuentran ahora en el régimen general. Sí, ¿por qué se van a encontrar ahora en el régimen general? Pues porque la actividad de transporte es una actividad excluyente del régimen del RIMPE. Sí, entonces por esa razón ahora van a estar en el régimen general. Si tal vez tengamos alguna otra pregunta. Creo que ya di respuesta a todas. Hay otra consulta, dice, en la declaración de impuesto a la renta del año anterior, tengo saldo a favor, ¿se podrá cruzar con la que genera este año 2022? Sí, sí se puede utilizar. Y sí, las diapositivas, tanto la del día de ayer como la del día de hoy, les voy a pasar a Diego para que les haga llegar a sus correos electrónicos. Sí. Si no hay ninguna otra consulta, alguna pregunta, les quiero agradecer por la atención prestada, por la participación, por las preguntas. Una pregunta adicional. Los artesanos calificados por la Junta están dentro del régimen general, ¿verdad? Ya. Esta pregunta también es importante y bastante interesante. A ver, los artesanos calificados sí pueden
independientemente si son por la Junta o si son por el Ministerio por el MIPRO, los artesanos calificados sí pueden pertenecer al RIMPE siempre y cuando cumplan las condiciones de no superar los $300,000, de no tener alguna actividad excluyente. Entonces, ellos sí pueden pertenecer al régimen RIMPE, siempre y cuando cumplan esas condiciones. O, si es que no cumplen esas condiciones, van a pertenecer al régimen general. Entonces, con los artesanos también sí se acogen al RIMPE. Entonces, simplemente les agradezco bastante, les agradezco por la atención. Espero haber respondido sus dudas y consultas, y cualquier cuestión a las órdenes. Las diapositivas las voy a pasar a Diego. Muchísimas gracias. Gracias, Damián, eres muy claro en la exposición. Un abrazo. Una última pregunta, me dicen. A ver, ¿cuál es la última pregunta? Esperemos a ver la última pregunta. ¿Los diseñadores están en el régimen general? No. Los diseñadores, igual, hay que revisar si cumplen las condiciones de estar en $300,000 o no. Recuerden que las actividades excluyentes para el... perdón, miento. A ver, los diseñadores, si son catalogados como actividades profesionales, sí se encuentran dentro del régimen general. Esa parte hay que analizar. Si usted es un diseñador con título profesional, catalogado como profesional, está en el régimen general. Pero si usted es un diseñador que aprendió por habilidad, por arte u oficio, o no está, o no es profesional, pues estará dentro del RIMPE. A considerar eso, ¿no? Los profesionales sí están dentro del régimen general. Entonces, muchísimas gracias. Diego, no sé si tiene que acotar algo tal vez. Nada, mi estimado Damián, agradecerle, así como el día de ayer, por todos los conocimientos compartidos, a las personas que se han conectado, al Banco del Lautre, a su programa de educación financiera. Siempre estamos trabajando en conjunto. A las personas que se han conectado, pues obviamente les facilitaremos las diapositivas y oportunamente también la grabación de esta conferencia, y les invitamos también cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web camaracuenca.com, en donde publicamos todos nuestros eventos de capacitación y formación continua para todos ustedes. Ha sido un placer, muchas gracias por conectarse, y estaremos nos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias.